En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy bien. Muy buenos días a todos los señores senadores que nos acompañan, también a Ignacio Castillo, que ya es casi parte de esta comisión, a los asesores del Ministerio de Justicia, a todos los asesores en términos generales. Les informo que el ministro me escribió temprano que no podía asistir él ni el subsecretario. Buenos días, senador Cruzcoque, porque estaba en un viaje, en una inauguración importante en la ciudad de Bulnes, pero que estaba muy bien representado por quienes hoy nos acompañan. Señor secretario, ¿no hay cuenta? Gracias, Presidenta. No, señora Presidenta, no tenemos cuenta el día de hoy. Hay que ir directamente a la tabla. Y en la tabla, Presidenta, corresponde abocarse al análisis en particular del proyecto de ley sobre, proyecto de reforma constitucional, perdón, sobre fiscalía supraterritorial. Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de las indicaciones. Son 3 indicaciones, así que yo creo que podemos despachar esta importante reforma el día de hoy. Y recordar que para que esto pueda llevarse a la práctica luego tiene que ser presentado, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma a la ley. Estimado secretario. Gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Sus señorías, hay que dirigirse en primer lugar a la página 5 de nuestro comparado. Allí en la página 5 del comparado figura la indicación número 1. Esta indicación número 1 es de la senadora señora Bensperger y senadores señores Cruzcoque, Durresti, Galilea y Buenchumilla. Recae en el numeral 3 del artículo único de este proyecto de reforma constitucional. Me permito recordar que el numeral 3 del artículo único agrega un artículo 86 bis nuevo en la Constitución Política de la República. La norma sustitutiva que se propone en esta indicación número 1 dice lo siguiente: artículo 86 bis. Existirá una fiscalía supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad a cargo de un fiscal jefe, al que corresponderá ejercer las funciones propias del Ministerio Público, tratándose de determinados ilícitos en los que exista presencia de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación. Corresponderá al fiscal nacional determinar las causas en las que intervendrá la Fiscalía Supraterritorial, conforme se determine en la respectiva Ley Orgánica Constitucional. Con todo, las contiendas de competencia que se susciten entre las Fiscalías Regionales y la Fiscalía Supraterritorial serán resueltas por el fiscal nacional. El fiscal supraterritorial deberá dar cumplimiento a las instrucciones particulares que imparte el fiscal nacional en las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial será designado por el fiscal nacional, será de su exclusiva confianza y se mantendrá en su puesto mientras cuente con ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad, poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con las condiciones de conocimiento y experiencia en litigación en asuntos penales que serán determinados de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional. Muy bien. Ofrezco la palabra, Ejecutivo. Aprovecho de saludar a los honorables senadores. Agradecidos desde el Ejecutivo de la priorización de la Fiscalía Supraterritorial. Era un compromiso desde mediados de abril. Es parte de la agenda priorizada de seguridad, un aspecto relevante, así que agradecemos la urgencia que se le ha puesto a este proyecto. Tenemos sí algunas observaciones a las indicaciones presentadas. En primer lugar, hacer referencia a que las indicaciones abarcan aspectos en relación con la unidad funcional que se incorpora al Ministerio Público, que desde el Ejecutivo consideramos que deben ser abordadas, pero particularmente en la Ley Orgánica Constitucional 19.640, dado que ese es el espacio el que el legislador ha dispuesto para el desarrollo de temáticas similares a propósito de los demás componentes de la referida institución. Respecto a la indicación referida al 86 bis, efectivamente hay bastantes cambios al proyecto que había presentado el Ejecutivo. Nosotros efectivamente delimitamos 6, particularmente el cambio de competencia, que esta eliminación de en todo territorio de la República, la determinación de que el fiscal nacional vería las causas conforme a la Ley Orgánica Constitucional. También hay una modificación a incorporar dentro de la reforma constitucional las instrucciones particulares, que desde el Ejecutivo consideramos que es una materia propia de la Ley Orgánica Constitucional.
Se modifica además la quina mediante designación por la Corte Suprema y además aumenta los requisitos a 10 años de profesión y 35 años de edad, además de la contienda de competencia. En primer lugar, yo me voy a abocar a una de las primeras modificaciones al artículo 86 bis que se proponen con la indicación, que es la alteración del criterio territorial de la competencia del Ministerio Público al eliminar con competencia en todo el territorio de la República. Para el Ejecutivo es de suma importancia mantener con competencia en todo el territorio de la República, considerando la relevancia que le queremos brindar particularmente a la Fiscalía Supraterritorial. Para el Ejecutivo esto pareciera dejar un vacío en la regulación de esta, ya que es mediante esta frase que se cristaliza el hecho de que la Fiscalía es una repartición facultada para realizar todas las funciones que la Constitución y la ley prescriben para el Ministerio Público, y no solo una nueva unidad que podría quedar sujeta a atribuciones o funciones excepcionales que se le determinen expresamente en una posterior modificación de la Ley Orgánica Constitucional. Un aspecto relevante que presentó el Ministerio Público en las conversaciones que tuvo con el Ejecutivo es precisamente la competencia en todo el territorio de la República. Aquello además está constituido en el modelo italiano que sendas veces se ha discutido en esta misma Comisión de Constitución. El modelo italiano también refrenda el concepto de concompetencia en todo el territorio de la República, y en ese sentido, como Ejecutivo, consideramos que, dada la relevancia que tiene la Fiscalía que pretendemos incorporar con este proyecto de ley, el hecho de aunar el criterio de que esta Fiscalía va a tener un criterio transnacional e interregional con competencia en todo el territorio de la República es extremadamente relevante. Ello sobre todo considerando de que no solo debemos refrendar una nueva unidad, sino que darle las competencias necesarias para que esta nueva Fiscalía pueda actuar en todo el territorio de la República sin efectivamente tener problemas de competencia con algún tipo de fiscalía regional. Muchas gracias. Con las otras observaciones que hizo, ¿van a estar de acuerdo en el artículo 86? No, yo me refrendaré a la primera. Renata se... Bien, Renata, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Escuchemos primero las observaciones y luego le damos la palabra. ¿O quiere intervenir ahora? Usted siempre hace lo que quiere. La idea central de lo que ella acaba de señalar de esta modificación, de esta indicación, es que en ella se elimina la frase con competencia en todo el territorio de la República. Esa es la primera observación que tienen. Y que, bueno, uno puede interpretar por la frase que está en la cuarta línea del artículo 86 bis de la reforma. Esa frase se elimina. Ahora, yo entiendo la redacción de la indicación que se mantiene la competencia en todo el territorio, pero aquí la competencia no se fija por el lugar donde se realiza el delito, sino que por la naturaleza de los delitos. Cuarta línea de la columna del medio. Cuarta línea dice con competencia en todo el territorio de la República. Eso no se repite en la indicación que nosotros presentamos. No se repite porque nosotros creemos que la competencia no debe estar determinada por el lugar, sino por la naturaleza del delito. Sigue teniendo competencia en todo el territorio dependiendo de la naturaleza del delito. Esa es la primera observación. ¿Qué quiere volver a agregarla? El Ejecutivo considera que es relevante, dada la organización que va a tener la Fiscalía Supraterritorial, señalar particularmente que va a tener competencia en todo el territorio de la República, considerando particularmente que como hoy día se divide la unidad administrativa del Ministerio Público, particularmente está regulado en la Ley Orgánica, los fiscales adjuntos dependen del criterio territorial que tiene cada una de las fiscalías regionales. En ese sentido, queremos refrendar la relevancia que tiene dentro de la Fiscalía Supraterritorial para tener competencia en todo el territorio de la República, que además este modelo es el mismo modelo que utiliza Italia particularmente, que refrenda también con competencia en todo el territorio de la República. Sí. Si prende su micrófono cuando hace consulta, se lo agradecería para que quede grabado. Si va a hablar, prenda el micrófono. Si no, no hable. Senador Galilea, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta.
Ya, entendería entonces que por parte del Ejecutivo eliminar la referencia al territorio o geográfica se desdibuja de alguna manera un concepto que está muy arraigado en todas las competencias de los fiscales adjuntos, fiscales regionales, etcétera. Ese sería el... Sí, totalmente, además de que dejaría a disposición de la modificación de la ley orgánica efectivamente este criterio, que desde el Ejecutivo consideramos relevante refrendarlo en la reforma constitucional. ¿Y ese es el único punto? No, tenemos 6 puntos dentro del artículo 86 bis. Este es Pero en el primer Sí, párrafo. sí. Ya, el hecho de que si se produce alguna disputa de competencia entre fiscales regionales o fiscales Estamos en la primera observación. Dijo pero el que párrafo- pero Karen estamos dentro del va, párrafo sí, uno. pero Karen va a hablar las observaciones. Renata va a exponer ahora las otras observaciones. La única que han expuesto o fundamentado, ella enumeró las 6 observaciones que tienen hasta primera indicación. Solo han fundamentado la primera con competencia en todo el territorio nacional. Y ahora Renata va a fundamentar las otras. que puede que esté en el primer párrafo también. Están en el primer párrafo, son Son 6 todas observaciones. en el primer párrafo. No, la indicación referente al cambio del 86 bis. Ya, escuchemos toda la presentación y ya. Renata, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Como comentaba Estefanía, una segunda observación que tenemos es respecto de la inclusión de que será el fiscal nacional quien determine las causas en las que intervendrá la Fiscalía Supraterritorial. Creemos que esto, primero, es algo que tiene que tener una discusión acabada en la Ley Orgánica Constitucional, porque nos parece que tiene que en esa ley quedar regulado en forma expresa y objetiva cuáles van a ser las atribuciones de la Fiscalía y no quedar sujeta solo a la decisión discrecional del fiscal nacional. Recordemos que la idea de crear esta Fiscalía Supraterritorial es crear una institucionalidad en el fondo que tenga como atribuciones claras, porque lo contrario, como dejarla sujeta simplemente a lo que señale el fiscal nacional, es darle más que crear una fiscalía propiamente tal, nos parece que es darle el cariz similar a una unidad especializada reforzada, como las que existen hoy. El objeto de esta nueva repartición no es únicamente generar como un equipo especializado, sino que, bueno, esta nueva institucionalidad reforzada que cuente con competencias y facultades propias. Entonces, con la norma propuesta nos parece que en el fondo se vuelve un poco innecesaria la reforma, si es que después, por lo mismo, pensaríamos que esta discusión tiene que estar cuando se discuta las modificaciones a la ley orgánica. Y además una inclusión de este tipo como escapa a las formas en que el constituyente ha regulado el ámbito de las competencias de los otros organismos, y siendo el lugar en donde se regula detalladamente la estructura y funcionamiento en las leyes orgánicas y no en las normas constitucionales. Respecto de agregar que las contiendas de competencia, esto es en el mismo inciso primero, este sería el punto tercero, sí. Que las contiendas de competencia que se susciten entre las fiscalías regionales y las fiscalías supraterritoriales sean resueltas por el fiscal nacional. También nos parece que es una norma de la Ley Orgánica Constitucional. La Constitución no regula contiendas de competencia que se suscitan dentro de los órganos, sino contiendas de competencia que se suscitan entre diferentes poderes del Estado, y además que el Ministerio Público es una institución jerarquizada, por lo que lo lógico es que las contiendas de competencia que se susciten dentro de la institución sean resueltas por la máxima autoridad de la institución, que es el fiscal nacional. Entonces sería como darle como un cariz medio extraño a esta contienda de competencia,
que como digo es algo que a nivel constitucional está regulado solamente para diferentes poderes del Estado. Rodrigo, no sé, ¿quieres agregar algo más? Sí, más que nada señalar, reiterando... ¿Tu nombre es? Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández. Presidenta, Rodrigo, tiene la palabra. por su intermedio, muchas gracias. Más que nada reiterar la idea que actualmente la contienda de competencias que se pueda suscitar entre fiscales regionales está regulada en la misma ley orgánica, en cumplimiento del mandato del artículo 84, que señala de que las atribuciones y organización del Ministerio Público tienen que regularse en la respectiva ley orgánica, de manera que no se entiende la agregación en la reforma constitucional, que si vamos a como está regulado actualmente el Ministerio Público, únicamente señala cuáles son las competencias a grandes rasgos y quiénes son los funcionarios particulares que están en el Ministerio Público y no las relaciones, organización y atribución entre ellos que están expresamente mandatados por la ley orgánica. De manera de que cualquier tipo de competencia debiera, por ejemplo, cuestión de competencia regularse en el artículo 17, letra F, un no literal, que es donde se regulan las cuestiones de competencia de los fiscales regionales actualmente, respecto a este punto. El otro punto que mencionábamos es esta incorporación de que el fiscal supraterritorial deberá dar cumplimiento a las instrucciones particulares que imparta el fiscal nacional. De nuevo, nos parece que esta es una materia de ley orgánica constitucional. No está en la Constitución regulada ni siquiera las instrucciones generales. Entonces, incorporarlo aquí hace que las características funcionales del fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial serían las únicas que quedan reguladas en la Carta Fundamental, mientras que las del fiscal nacional y las de los fiscales regionales quedan en la Ley Orgánica Constitucional. De todas formas, si es que esto se mantiene, también habría que corregir que no se trata del fiscal supraterritorial, sino que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Y respecto de la eliminación de la propuesta de la quina de la Corte Suprema. Sí, Presidenta, por su intermedio, aquí más que nada hacer presente de que en la discusión de la reforma constitucional que creó el Ministerio Público en su oportunidad, se señaló en la discusión misma de que el regular que la Corte Suprema sea quien examine a los candidatos y ponga la quina para el fiscal nacional. No apunta únicamente al hecho de que se revisen los antecedentes del candidato, como para darle mayor legitimidad, que si bien es importante, sino también para darle un énfasis a la transparencia y a la participación ciudadana que tiene este procedimiento, debiendo a las facultades y a la importancia que tiene esta figura. Si bien entendemos que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial estará bajo el fiscal nacional por el tipo de competencias y por las materias sensibles que va a haber, quizás fuera bueno buscar un mecanismo que también transmita este aura de transparencia y participación, ya que es en estas propuestas a la ciudadanía que se realizan por los candidatos que también se le puede exigir posteriormente cuáles van a ser los resultados mismos de su participación. Y finalmente también hay un tema con la legitimidad de este fiscal jefe, de que si bien es de exclusiva confianza del fiscal nacional, respecto de sus pares que van a ser los fiscales regionales, sus pares, viendo cómo se regula la fiscalía orgánica, el hecho de que tenga una legitimidad por haber sido quien gane un concurso público también puede ser algo relevante en las relaciones que tenga con ellos. Nos parece que puede ser un punto importante en las relaciones posteriores y la coordinación que tenga entre los fiscales regionales y el fiscal jefe. Por último, en relación a la modificación a los requisitos para postular al cargo, nos parece adecuado el cambio de 5 a 10 años y la edad de 30 a 35 años. Sí nos parece que agregar que como requisito experiencia en materias penales es un poco impreciso y por lo mismo habíamos pensado que podría ser más adecuado regularlo en forma similar a lo que está en el capítulo del Poder Judicial para los abogados extraños al Poder Judicial, que habla de haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señala la Ley Orgánica Constitucional respectiva, que ya es una fórmula establecida como a nivel constitucional. Porque, sí. Bueno. O sea que es más importante que haya sido presidente de un centro de alumnos a que haya litigado en materia penal. No, dejamos lo de universitarias porque acá en la indicación está puesto técnica o académica, que es como se entiende la norma de que se haya destacado en actividad profesional o universitaria. Entonces, pero entendemos que lo más importante es que se haya destacado en el fondo en la actividad profesional. Pero es un poco impreciso esto o sea, habría como que ver a qué se refiere la experiencia en materias penales. Ministerio Público. Gracias, Ejecutivo. Se apaga el micrófono, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, por su intermedio voy a aprovechar también de saludarla a usted y desde luego a los
el resto de los senadores que nos acompañan en esta comisión. Presidenta, respecto a la primera indicación, yo tengo algunas diferencias de aproximación respecto al Ejecutivo en términos de cómo lo han planteado, y me parece que en algunas incluso hay una cierta contradicción en la propia argumentación del Ejecutivo, que yo creo que tiene que ver más bien con cómo uno explica la cuestión. Respecto de la competencia territorial, a mí me parece que usted, Presidenta, tiene razón cuando hizo la primera advertencia, en el sentido de que lo primero que vale la pena destacar es que a nivel constitucional las fiscalías regionales no tienen competencia territorial. De hecho, el Ministerio Público, por principio de unidad, básicamente lo que opera es en el sentido de que los fiscales pueden intervenir en cualquier lugar en el cual sean mandatados para hacerlo, ¿ya? No necesariamente en su propia región. De hecho, no tienen competencia territorial y, por lo tanto, el Ministerio Público, los fiscales pueden perfectamente, por así decirlo, intervenir en otras regiones distintas a las regiones a las cuales han sido nombrados. Muestra un ejemplo, simplemente, el proyecto ECO que hoy día estamos trabajando en la región metropolitana, donde fiscales, por así decirlo, de otras regiones también pueden intervenir en alguna región adyacente. Dicho eso, el eliminar la expresión con competencia en territorio nacional en realidad no quiere decir que no va a tener competencia en territorio nacional. Desde luego, esa Fiscalía Supraterritorial va a tener competencia en todo el territorio nacional. Ahora, si uno quisiera, por razones, por así decirlo, por razones simbólicas o por razones de expresarlo a nivel constitucional para que no quede ninguna duda y todo, probablemente no va a generar tampoco ningún daño. Nosotros creemos, y recordaría a esta comisión de que esto fue algo que planteó a la pasada, ¿cierto?, pero lo planteó el profesor García Palomino, en el sentido de que él bien dijo, mire, la Fiscalía no tiene, a diferencia de los tribunales, necesariamente un principio de competencia territorial tan relevante que impida que si uno dice competencia supraterritorial, luego incluso en la ley orgánica uno puede especificar, y ahí es donde yo puedo encontrarle la razón al Ejecutivo, en la ley orgánica uno puede especificar que va a tener competencia en todo el territorio nacional. Ahora, si no tiene competencia territorial, la pregunta entonces es si es que tiene competencia en razón de la materia, y ahí también tenemos un problema, porque, y ahí me paso entonces ya al segundo punto que planteaba el Ejecutivo. La verdad, y esto nosotros siempre lo dijimos, es que no parece muy razonable que se pretenda que esta Fiscalía Supraterritorial tenga adscrita ex antes cuáles van a ser las causas que va a tomar. Sabemos que se trata de una Fiscalía Supraterritorial en materia de crimen organizado y delitos de alta complejidad, pero luego, ¿quién determine finalmente qué causas va a haber esa Fiscalía Supraterritorial, que puede ser de oficio por el propio fiscal nacional, que por lo demás no es muy distinto a lo que sucede hoy día también, o bien porque el fiscal supraterritorial se lo pide al fiscal nacional, o bien porque el fiscal regional le dice, ¿sabe, fiscal nacional? Esta es una causa muy compleja para mí, prefiero que la vea el fiscal supraterritorial. En definitiva, quien tiene, por así decirlo, la última palabra en términos competenciales, pero eso es hoy día ya en la facultad que tiene el fiscal nacional, los artículos 18 y 19 de la ley orgánica, quien tiene la última palabra en términos competenciales es el fiscal nacional. Y esto no cambia ese sentido. Por lo tanto, en cuanto al... entonces, y ahí voy a punto un poco más. Yo puedo entender la preocupación del Ejecutivo en términos de que no sea en última instancia el fiscal, aunque así va a tener que ser básicamente por el criterio de jerarquía que tiene el Ministerio Público. Pero por lo mismo, la indicación que a nosotros nos parece una buena indicación dice las causas las va a determinar el fiscal nacional conforme a cómo se determine la ley orgánica respectiva. Por lo tanto, uno debiera pensar que el legislador, al revisar la ley orgánica respectiva, va a dar ciertos criterios al fiscal nacional para que sea el que esté el fiscal nacional el que determine en última instancia cuál va a ser la forma en que se va a determinar esa competencia. Pero lo invitaría a esta comisión a no pensar que hay muchas más soluciones al respecto de esto. No podemos tener una competencia territorial porque van a haber evidentemente transposiciones entre fiscalías regionales y fiscalía supraterritorial. No podemos tener competencia en razón de la materia porque efectivamente por delito sería imposible y por tanto va a haber finalmente el fiscal nacional va a tener que tener la facultad para los efectos de poder determinar cuál va a ser la causa que se va a ver, que va a ver esta fiscalía supraterritorial. Y lo importante es que la indicación, a mi manera de ver, de manera muy adecuada, dice que eso va a quedar entregado a la ley orgánica respectiva. En cuanto a las contiendas de competencia,
la verdad de las cosas es que tiene razón el Ejecutivo en términos de que probablemente esa frase, la última frase de ese inciso, podría eventualmente ser una materia de ley orgánica. Pero yo tengo la sensación que también esto de alguna manera fue esbozado por el propio profesor García Palomino, que la indicación recoge esta idea de dejar manifiestamente expreso, probablemente por la innovación y por el carácter, por así decirlo, por el carácter nuevo en el ámbito de la organización del Ministerio Público que supone esta Fiscalía Supraterritorial, probablemente la indicación quiso dejar expresamente que las cuestiones de contienda de competencia que puedan existir, que desde luego van a existir entre la Fiscalía Supraterritorial y las Fiscalías Regionales, las va a resolver el Fiscal Nacional. Hoy día uno podría no poner esa frase ni acá, ni en la ley orgánica, y el Fiscal Nacional seguiría teniendo esa facultad. Por tanto, a mí me parece que esta es esta es una señal más bien simbólica en términos de la relevancia de esta institución, que el constituyente, porque en este caso esta comisión funciona como constituyente, dice, para los efectos de la competencia, los conflictos de competencia los va a resolver el Fiscal Nacional, que uno podría entenderlo en clave política, que es una forma también de manifestar de reforzar la jerarquía del Fiscal Nacional dentro del propio Ministerio Público. Y por eso que a nosotros nos parece una buena idea. Respecto a las instrucciones particulares, dos cosas. Por un lado, el Ejecutivo lleva razón cuando sostiene de que efectivamente la Constitución no establece hoy día un régimen respecto a las instrucciones particulares, sino que aquello, o las instrucciones generales, mejor dicho, ¿cierto? Y que aquello queda hoy día entregado a la ley orgánica del Ministerio Público. Y que sabemos, ¿cierto?, que el Fiscal Nacional solo, por la ley orgánica, puede dictar instrucciones generales a los fiscales regionales o los fiscales adjuntos. Probablemente, y esto fue una cosa que le recuerdo a la comisión que lo dijo expresamente el Fiscal Nacional en esta comisión, pero entiendo que también fue bien visto, por así decirlo, por algunos de los integrantes de la misma, el Fiscal Nacional consideró y propuso, y entiendo que esta indicación lo recoge, de que solo para el caso de la Fiscalía Supraterritorial, y luego entonces no entrar a la discusión de la ley orgánica, solo para el caso de la Fiscalía Supraterritorial, y aquellos fiscales que están en la Fiscalía Supraterritorial. Por eso que yo no estoy de acuerdo con el Ejecutivo cuando el Ejecutivo dice que acá faltó la palabra jefe, porque no es solo el jefe, es el jefe y los fiscales que están a cargo de las investigaciones deban seguir la instrucción particular del Fiscal Nacional. ¿Por qué? Y este es el segundo punto, porque yo entiendo que detrás de esto el constituyente asume una decisión respecto de cuál va a ser una reordenación, por decirlo, un reordenamiento, perdón, digamos, de la jerarquía y la potestad que tiene el Ministerio Público dentro de del Fiscal Nacional dentro de la organización del Ministerio Público. Particularmente en estas causas donde el Fiscal Nacional va a tener, desde luego, más facultades, para llamarlo así, pero a su vez también va a tener más obligaciones y deberes, particularmente en términos de accountability y de responsabilidad frente al resto de los poderes del Estado. Y eso se trasunta en las otras cuestiones que acá se han dicho, como por ejemplo el que se trate de un cargo de exclusiva confianza del Fiscal Nacional, que solo él, digamos que él designa. Y voy sobre eso. También se esbozó por algunos de los invitados. Paso entonces al cuarto punto, la elección del Fiscal Supraterritorial. Como ustedes bien saben, el proyecto original señalaba dos cosas. Por un lado, de que el fiscal supraterritorial era de exclusiva confianza del Fiscal Nacional, luego duraba en su cargo mientras contara con la confianza del mismo. Y por otro lado, de que su proceso de selección iba a ser un proceso de selección en el cual iba a participar la Corte Suprema a través de una quina. Lo señaló alguno de los senadores en las consultas que se hicieron durante la discusión del primer informe de este proyecto, que aquello parecía que tuviera una cierta contradicción, porque por un lado participaba la Corte Suprema en términos de poner o de sugerir una quina, pero por otro lado era un cargo de exclusiva confianza, cuestión que por lo demás no parece que haya coincidencia en nuestra administración pública, digamos, nuestro Estado respecto de ellos. Si una persona es de exclusiva confianza, es de exclusiva confianza tanto en la entrada como en la salida, digamos. O sea, si yo soy de exclusiva confianza, luego la exclusividad de esa confianza supone dos cosas. Supone que él está hasta que cuente con mi confianza, pero por otro lado, yo asumo también las responsabilidades políticas que digamos, por así decirlo, que se irrogan en el ámbito del ejercicio de esa persona que está de mi confianza. Pero, perdone, Presidenta, que me adelante un breve
minutos sobre alguna indicación que viene después, pero ello tiene una contracara, que no estaba en el proyecto del Ejecutivo tampoco, que es que, dado que se trata de un funcionario de exclusiva confianza del fiscal nacional, que él lo nombra y que él le puede pedir lo puede remover cuando ha perdido su confianza, este proyecto, me parece a mí que en una indicación muy afortunada, señala además que respecto del fiscal supraterritorial puede ser removido también conforme a las instancias de remoción del resto de los fiscales regionales. Con lo cual, de alguna manera, si bien se trata de un funcionario de exclusiva confianza del fiscal nacional, puede eventualmente, a fin de evitar la posibilidad de que ese fiscal supraterritorial, por así decirlo, esté protegido contra cualquier cosa por el fiscal nacional, tornándose en un problema, por así decirlo, institucional, igual él pueda ser removido por el resto de los poderes del Estado, por el presidente de la República en su solicitud, o la Cámara de Diputados en su caso, y la remoción propiamente por la Corte Suprema. Por tanto, a nosotros nos parece que, mirando esta indicación, hace un buen equilibrio en ambos factores. Y por último, lo de los requisitos, si bien uno podría compartir con lo señalado por el Ejecutivo, en términos de que probablemente a lo mejor uno podría haber buscado otra fórmula, ¿cierto?, en términos de su redacción, para que hermenéuticamente fuera más prístina. A mí me parece, en lo personal, de que decir expresamente que aquel fiscal supraterritorial debe tener reconocidas habilidades como litigante en materia penal es algo suficientemente entendible y correcto, más aún si, como lo dice la propia ley, aquella definición va a quedar entregada a la ley orgánica. O sea, la ley orgánica es la que luego determinará la forma en que habrá de entenderse que una persona cumple con esos requisitos de expertise en materia de litigación penal. Insisto, no nos parece que sea un gran tema, eventualmente podría haber una, pero no nos parece que esta indicación sea completamente disruptiva, digamos. Gracias, Ministerio Público. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador, ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Cruzco. Sí, a ver, respecto de lo que se ha señalado, primero, claro, nosotros estamos hablando acá de una fiscalía supraterritorial, lo que no abunda no daña, en todo el territorio de la República es reiterativo, pero podría estar, no veo en qué afecta que esté, si el Ejecutivo quiere ponerlo, me parece que está bien, pero no entiendo por qué la idea de ser manifiestamente expreso en aquello y luego remitir a la Ley Orgánica Constitucional una serie de elementos que acá también se quieren enfatizar, precisamente porque estamos creando lo que no queremos acá es crear un Superman, ¿verdad? Y precisamente por eso que a mí también me parece delicado lo de la quina a la Corte Suprema. A mí me parece que este tiene que ser una persona de exclusiva confianza del fiscal, porque tiene que haber en esta institución en particular, y visto hoy día la necesidad que tenemos precisamente de una fiscalía más fuerte, un fiscal nacional con más poder, ¿verdad? Y me parece en ese sentido que lo de la quina de la Corte Suprema no veo en qué legitimidad extra aporta. Entonces sí me parece que debiese mantenerse, al menos en la indicación que hemos propuesto los senadores, el hecho de que sea de exclusiva confianza del fiscal nacional y que ese fiscal además tenga mucha fuerza, ¿verdad? Yo lo que no quiero es crear al interior de un servicio, y me correspondió también administrar un servicio en otra materia, naturalmente, en donde lo que no puede suceder es que haya dos elementos en pugna, donde haya un fiscal supraterritorial eventualmente que se transforme en una especie de fuerza contraria o de quinta columna al fiscal nacional, y por ende yo estoy de acuerdo con que el fiscal nacional aquí sea el que corte y el que responda principalmente, y sobre todo también adhiero al argumento del Ministerio Público de que si existen otras formas de remoción que son equivalentes o homologables a las de los fiscales regionales, creo que hay ahí un justo equilibrio. Respecto de lo de 30 a 35 años, sí, yo estoy a favor, y me parece sí que es bueno agregarle que tenga las competencias de litigación, y eso que esté determinado bien en la ley orgánica, me parece que está bien. Tiene que ser obviamente una persona que tenga experiencia. Qué bueno que se aumente también el que tenga mayor trayectoria profesional.
hemos visto ahora que han aparecido abogados con 3 años de titulación y que consiguen una cantidad de cosas que son bastante especiales y que son fiscales, además, con anterioridad de haberse titulado, incluso una cosa bien rara. Pero sí me da lástima que haya que aumentar la edad de 30 a 35 años, porque encuentro que una persona de 30 años es un adulto en Chile. Pero como va más o menos en la misma línea de que tenga más experiencia profesional, me parece que también es relevante que esté. Esas son mis observaciones, señor presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Ignacio. Solo una cosa, perdón, una cosa muy breve que seguramente se me fue al momento de hablar y que bien me lo recuerda el honorable senador Cruzcoque, que es que efectivamente, además, esa pugna a la cual él hace muy buena referencia, o ese choque dentro de la institución, va a verse reforzada con la legitimidad de que esa persona fue escogida por la Corte Suprema. O sea, que era algo que se mencionó acá durante la discusión. Supongamos que una persona es escogida por la Corte Suprema, luego al poco tiempo efectivamente no cumple con las expectativas del fiscal nacional, efectivamente ahí podemos generar también un problema, por así decirlo, entre un poder del Estado y un órgano autónomo del Estado. Entonces a mí me parece que efectivamente, como bien decía el senador Cruzcoque, esto resuelve ese problema manteniendo, insisto, en el ámbito de su salida una forma de remoción de los otros poderes del Estado que parece que compensa bien esta situación. Gracias, Ignacio. Tiene la palabra el senador Buenchumilla. Gracias, presidenta. Mire, yo encuentro que más que un... Bueno, primero quiero señalar que yo firmé una indicación que no me amarra, sino que firmé una indicación para los efectos de tener un debate jurídico y político. Y entonces encuentro que más que un problema de orden constitucional, aquí estamos frente a un problema político, donde veo que el Ministerio Público tiene un objetivo y el Ejecutivo tiene otro. Objetivo político, digamos. Y el objetivo político es qué Ministerio Público queremos como Estado. En cuanto el Ejecutivo es Estado y el Ministerio Público es Estado. Entonces aquí estamos frente a dos organismos del Estado que tienen posturas distintas. Entonces, ¿ese objetivo político lo vamos a resolver nosotros aquí, los senadores? ¿O es una cuestión que previamente los organismos del Estado tienen que discutir? Porque con esta segunda indicación y con la postura del Ministerio Público, se quiere establecer un fiscal nacional con amplios poderes. Ese es un objetivo político, digamos, perfectamente legítimo, que podamos tener un Ministerio Público donde el fiscal sea el zar, digamos, de todo el tema de la investigación criminal en materia de seguridad. Ese es un objetivo político legítimo perfectamente. Alguien pudiera decir, mire, vamos a tener un fiscal súper potente, que se manifiesta donde en la propia Constitución le estamos dando facultades para que dé instrucciones particulares, y donde este funcionario supraterritorial, que se supone que era como una segunda autoridad bajo el fiscal, pero por sobre los fiscales regionales, este fiscal supraterritorial va a ser nombrado, removido, a gusto del fiscal nacional. Ese es un esquema político, bueno, puede ser una opción. Y el Ministerio de Justicia no plantea en el proyecto, plantea un fiscal supraterritorial que es como un potente fiscal que tiene que ver con los delitos de crimen organizado, asociaciones delictivas y delitos de alta complejidad. Y por lo tanto dice, mire, esos delitos fuertes, fuera de lo común, la organización delictiva, el crimen organizado, los delitos complejos, se lo voy a entregar a un fiscal particular que se llama supraterritorial
y que tiene competencia en todo el territorio de la República. Y para eso, el proceso de nombramiento parte porque intervenga la Corte Suprema. Ese es otro esquema, perfectamente factible. Es el proyecto del Ejecutivo. Y entonces ahí tiene las objeciones que plantea el Ejecutivo, que son 6, va en función de reforzar ese diseño de Ministerio Público. Entonces, la pregunta es, Presidenta, que yo formulo al Estado, en estos dos organismos, bueno, ¿qué Ministerio Público queremos? Ese es un debate que podemos tener aquí. Ahora nosotros podemos votar, pero si yo voto por tener un Ministerio Público potente, en los términos que lo plantea el Ministerio Público, entonces yo necesito saber las cartas que se tienen en el proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público. Porque si yo quiero tener un fiscal nacional potente, que va a estar a cargo de todo, y donde va a dar instrucciones particulares, y donde va a tener un fiscal supraterritorial que va a ser un dependiente de él, del fiscal, directamente. Entonces yo exigiría que en el proyecto de ley de fortalecimiento, bueno, yo quiero saber cómo vamos a fortalecer el Ministerio Público, porque eso supone más fiscales de toda naturaleza, más recursos, más investigación, porque no me bastaría con tener un fiscal con todas las atribuciones si tiene un Ministerio Público que flaquea. Pero además yo me pregunto, y en ese caso no deberíamos pensar entonces que si al fiscal nacional lo vamos a elegir en el número 1 en la persecución de la investigación de los delitos, ¿no debería ser también posible acusarlo constitucionalmente? Porque una cosa por otra. No, al fiscal nacional. Si el fiscal nacional va a ser el número 1 y el zar de esto, y va a querer más atribuciones de todo tipo, donde incluso en los delitos de alta complejidad va a poder dar instrucciones particulares, entonces no deberíamos también poder acusarlo constitucionalmente. ¿Qué responsabilidad tendría él cuando el Estado le dice, mire, usted va a ser el número 1 total, con todas las facultades? Todas las facultades las tiene usted. ¿Y ante quién responde? Porque este es un organismo burocrático. Va a nombrar a un fiscal supraterritorial que va a ser un empleado de él. Eso hoy día lo puede hacer el fiscal nacional, pero no con los fiscales, lo puede hacer con los directores. De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, nombra un director de su exclusiva confianza y los directores asesoren a los fiscales regionales, ¿no es así? Entonces, yo, Presidenta, diría que el Ministerio Público y el Ejecutivo tienen que conversar, ponerse de acuerdo. Discúlpame, con tranquilidad, digamos. Entonces, aquí estamos en el Senado de la República, nosotros queremos hacer las cosas bien. Yo estoy disponible para cualquier diseño, pero entonces mostremos todas las cartas. Y entonces, si vamos con el fiscal nacional así, yo necesito un Ministerio Público potente y más recursos. Y quiero que se muestre qué es lo que va a ser, digamos, el otro proyecto de ley que tenemos que ver, de fortalecimiento. Pero además, planteo encima de la mesa que el fiscal nacional en su tesis que tiene acá está disponible entonces para que lo coloquemos como posible de ser acusado y que responda indirectamente ante la soberanía popular por todos los poderes que le vamos a dar. Porque hoy día no es posible. Entonces, yo creo, Presidenta, que esa es la decisión, digamos, el elemento político que tienen que darnos ustedes para que nosotros votemos. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Yo quiero también hacer un par de comentarios. Yo estoy de acuerdo con la indicación. Claramente, la primera observación de la competencia en todo el territorio nacional, creo que ya le vamos a dar la palabra, estamos en el momento en que opinamos los senadores y luego, si ustedes necesitan hablar, nos vuelven a pedir la palabra. No se preocupe que aquí el que quiera hablar lo hace. Bien, yo vuelvo a decir, firmé, presenté y estoy de acuerdo con esta indicación. Creo que hay algunas cosas que hay que desmitificar. Aquí no estamos entregando, como decía el senador Buenchumilla, un gran poder al fiscal nacional. Estamos decidiendo la creación de esta Fiscalía Supraterritorial, que en el proyecto del Ejecutivo fue el Ejecutivo el que dijo, y que yo comparto que así tiene que ser, que era de confianza del fiscal nacional. Una persona, para que sea de confianza de alguien, tiene que ser nombrado y removido por esa autoridad. La remoción pueden incluir otro, es como toda la figura que tenemos en todos
los cargos de confianza en la administración pública. No sé, me viene ahora a la memoria el administrador municipal en una municipalidad en que, ¿no es cierto?, es elegido por el alcalde, pero es removido por el propio alcalde o por el consejo, por un quórum, etcétera. Pero no puede ser que digamos en la Constitución que el funcionario es de confianza cuando él no lo nombra. Lo nombra de un número determinado de personas que le propone la Corte Suprema. Y es la Corte Suprema. Entonces, lo decía también acá el fiscal nacional y yo lo comparto. ¿Cómo va a ser de confianza un funcionario o cómo él va a poder el día de mañana removerlo cuando fue propuesto por la Corte Suprema? Eso atenta contra la autonomía del fiscal y contra lo que el propio Ejecutivo decía: queremos una fiscalía supraterritorial importante, institucional. ¿Por qué estamos haciendo eso? Precisamente para darle ese carácter. Porque hoy día el fiscal puede, y esa fue una discusión en la discusión en general de esta reforma, el fiscal puede formar equipos, puede designar a un fiscal de cualquier región o de cualquier naturaleza a cargo de una investigación. Pero no tiene sobre ese fiscal, ¿no es cierto?, más allá que el poder nombrarle y encargarle la investigación. Acá lo que queremos hacer es algo distinto. O el fiscal, al ser de confianza, las personas que trabajen acá, al darle potencia a esa nueva institucionalidad, va a ser efectivamente también responsable del fiscal nacional. A diferencia con los fiscales regionales hoy día, que cuando los fiscales regionales meten la bata o lo hacen mal, ejercen mal su trabajo, nada les pasa a ellos. Quien asume todas las consecuencias a nivel nacional es el fiscal regional, que no tiene hoy día, con el modelo que tenemos de fiscalía nacional y regional, no tiene el fiscal regional ninguna injerencia en la tramitación de las causas de los fiscales regionales, ¿no es cierto?, más que solicitar su remoción por las causas establecidas en la Constitución, que ninguna habla de, por ejemplo, que lo haga bien, que lo haga en plazos razonables, que cumpla con todas las funciones que le otorga la Constitución y la ley, por ejemplo, que averigüen o investiguen, ¿no es cierto?, todo lo que apunta a la culpabilidad de una persona, de un imputado, pero también lo que lo favorece, que lo dice, y eso no lo hace ningún fiscal en el país. En fin, acá lo que estamos haciendo es crear una institucionalidad. Queremos que el fiscal nacional sea responsable también de estos delitos de alta complejidad. Y para eso, el proyecto del Ejecutivo dice que debe ser de confianza. Pero si debe ser de confianza, lo tiene que elegir él por un concurso público, pongamos pruebas de conocimiento y que tenga que a lo mejor, no sé, evaluar eso para poder determinarlo, pero o es de confianza o no es de confianza. Esa es la primera decisión. Yo no estoy de acuerdo con una de las cosas que decía el senador Huenchumilla, ¿no es cierto?, de que esto de qué fiscalía supraterritorial queremos una decisión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Yo creo que nosotros somos los que legislamos y por lo tanto también nuestra visión la tenemos que dar y plasmar en la reforma, en este caso en la Constitución y el día de mañana en las leyes. No veo ningún problema de lo que señala la indicación, y creo que por el contrario fortalece y deja mucho más claro la fiscalía supraterritorial que queremos y involucra y responsabiliza al fiscal nacional. Pero si queremos hacer responsable al fiscal nacional, tenemos que darle las competencias para que él pueda, ¿no es cierto?, al menos dar instrucciones dentro de un marco en que esta suprafiscalía va a desarrollar sus distintas investigaciones. Vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema con esta indicación para ser aprobada. Senador Durresti. Presidente, en primer lugar, saludar a los invitados. Disculpa, nos incorporamos más tarde porque estamos a media con otra comisión también de Hacienda, que hoy día está a propósito de investigaciones penales. Está concurriendo la CMF y el Servicio de Impuestos Internos en la Comisión de Hacienda, por los hechos que ahí se investigan. Entrando en la discusión,
dos referencias, tres referencias. Primero, yo creo que estamos contestes en la necesidad, en el fortalecimiento de una fiscalía supraterritorial. Creo que no es materia de discusión. Segundo, yo creo que el proceso largo, complejo, riguroso de selección de un fiscal nacional tiene que entregarle efectivamente a ese fiscal nacional, y yo soy partidario de lo que hemos conversado acá, que el fiscal presentó un programa que vino a los 100 días a ratificarlo. Conversábamos la sesión anterior en que también es importante cada 6 meses a la comisión explicar los 10 puntos, cómo avanzan delitos de tal o cual situación, desviaciones que hay desde el punto de vista de investigación o focos delictivos que no se tenían previsto y que estallan y que en buena hora un fiscal nacional tiene que investigarlo. También estoy absolutamente de acuerdo que el fenómeno delictivo cambia, muta, y tenemos hoy día, los delitos no se cometen en el mismo barrio, ni en la misma región, ni en el mismo país, sino que tenemos una serie de complejidades. Entonces, teniendo esa situación, yo creo que nosotros tenemos que tener la valentía y el coraje de entregar las atribuciones que tienen para una autoridad. Hoy día hay un debate que es bastante mezquino y bastante sesgado al entender que nosotros y la opinión pública y a veces el legislativo le pedimos al fiscal nacional una serie de actuaciones en investigaciones cuando ese fiscal no puede ni siquiera conocer prácticamente la carpeta de esa investigación. Y son los fiscales regionales, los fiscales locales, los fiscales adjuntos los que llevan la investigación. Y me parece bien. Pero creo que hay un consenso en que los delitos, en la Fiscalía Supraterritorial o los delitos de determinada gravedad, es el fiscal nacional el que tiene que tener la facultad. Y yo comparto ahí que tiene que ser alguien de confianza. Tienen que ser alguien de su confianza y nosotros tenemos que fiscalizar. Y aquí avanzo en algo que adelantaba el senador Buenchumilla. Nosotros hemos dado fe con un alto quórum, 2/3, luego de una quina de la Corte Suprema, de una propuesta del presidente de la República, que el fiscal nacional durante 8 años va a ser tal funcionario. Y creo que en eso el tiempo nos ha dado la razón, que es una alta, es de las, junto con los tribunales ambientales, son de las designaciones con mayor quórum y con mayor proceso. En los tribunales ambientales funciona también alta dirección pública, pero acá claramente tenemos a la Corte Suprema, máximo órgano, al Ejecutivo, el Ejecutivo y el Senado con 2/3. Hagamos fe de que al fiscal que se ha designado por 8 años hay una confianza de todos los 3 poderes del Estado, de su competencia, su idoneidad. Yo comparto y reitero que tenemos que entregarle las herramientas a él, a su capacidad de gestión para perseguir este tipo de delitos. Pero también yo necesito tener una capacidad de contraparte. Yo he observado y hemos observado que en los últimos tiempos hay una serie de investigaciones y creo que esto también lo señalábamos, lo aprendimos, lo pudimos cotejar con lo que nos señalaba el fiscal general de Colombia, que en una sesión secreta, pero en lo que puede transmitirse, nos daba los ejemplos de la Fiscalía Nacional General de Colombia, con mayor complejidad, un país con mayor tasa de criminalidad, con delitos complejos y con mayor población, ciertos elementos que yo creo que son fundamentales. Y cito ahí 2 o 3 puntos. Una, la dirección colegiada. A mí no me gustan los fiscales estrella, los fiscales que les gusta la prensa y que en definitiva lo que hacen es dar grandes titulares, hacer conferencia de prensa, filtrar información y digámoslo con toda su rigurosidad, y ahí creo que hay un debe que tiene que avanzarse en esto, de que si nosotros estamos fortaleciendo al fiscal nacional con esta Fiscalía Supraterritorial, también tenemos que hacernos cargo de situaciones que tenemos dentro de las fiscalías a nivel local y regional. Los índices de resultados de las fiscalías regionales y locales son bastante escuetos. Lo digo por experiencia propia, haber sido asaltado con intimidación con arma de fuego. Jamás vi un fiscal, jamás fui citado, jamás vi en pleno centro de esta región metropolitana. Entonces, la desazón que tiene la gente sobre los archivos provisorios, sobre el principio de oportunidad es brutal. Y ahí lo que me gustaría preguntarle al Ministerio Público, ¿siguen los PMG en función de archivo de causa? Ese tipo de situaciones que creo que es algo aberrante. Es aberrante. Entonces, se llevan en el Ministerio Público, o se ven las causas glamorosas en que hay prensa para visibilizar a alguien,
o una serie de salidas alternativas que da acumulación para PMG, pero no en los resultados. Y al pobre que le entran a robar a la casa, se repite esa clásica pregunta si usted conoce a los que lo entraron a robar a la casa. Entonces, yo creo que tenemos que dialogar en dos lugares. Fortalecimiento de la Fiscalía de la Supraterritorial, que creo que es una institución bajo mando del fiscal nacional, pero eso fiscalizable y auditable. El artículo 89 de la Constitución establece que el fiscal nacional y los fiscales regionales solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Me gustaría, si el Ministerio Público me ayuda, yo al menos recuerdo un requerimiento que se hizo en contra del fiscal anterior, pero al ser ante la propia Suprema quien propone, yo creo que es una situación que no hay un control político. Y aquí tiene que haber una cosa de balance. Nosotros necesitamos escalar en la Fiscalía Nacional, supraterritorial, pero también tiene que haber un balance. A mí no me gusta el 89 y creo que queda escaso para este tipo de responsabilidades. Si yo le voy a dar atribución al fiscal nacional a través de su Fiscalía Supraterritorial para investigar esos grandes delitos, también uno tiene que tener una situación de exigencia ciudadana de que eso resulte. A mí no me gusta lo que sucede, reitero, voy terminando, Presidenta, en muchas fiscalías regionales, que hay grandes titulares, hay grandes aperturas de causa, grandes paseos por medios de comunicación, y en la concreta de quienes han condenado y en los plazos también en que se condena, y se abren y se abren y se abren y se abren carpetas, se abren y no se termina. Ahí tiene que haber un proceso que creo que no es este 89. Tiene que haber una capacidad de acusación para que ese fiscal nacional, así como se comprometió ante la Corte Suprema, se comprometió ante el Ejecutivo y particularmente ante el Poder Legislativo de decir yo voy a hacer tal y cuales cosas, uno puede hacerlo, subir los quórum, todo, pero tiene que haber una figura. Yo creo que hay que avanzar ahí y otorgarle las herramientas, pero entender un poquito más esto sistémico. Porque, aquí termino, cuando hace un par de años se nos pidió apoyo para el fortalecimiento del Ministerio Público, todos lo dimos, y creo que unánime. Los resultados, esta cantidad de recursos, funcionarios versus los resultados, no dialogan. Y vuelvo al mismo tema que lo he dicho en varias sesiones. Nosotros no tenemos una estadística en línea que sea auditable por cualquier ciudadano, por cualquier organismo internacional, de saber cómo funciona el Ministerio Público, cómo funcionan los números. Yo valoro mucho que el fiscal Valencia puso término a algo que le denominamos las citas musicales. Ni el Ministerio Público cumplió, ni los fiscales anteriores generales, lo que dice precisamente la norma en que los fiscales no podrán ser designados como fiscales regionales para el periodo siguiente. Y tenemos una atrocidad de fiscales regionales que se iban cambiando de una región a otra. Y nos quedamos solos en esa denuncia. Por eso valoro que el fiscal Valencia ha cumplido eso. Norma estricta de la Constitución de la República. Y no se cumplió. Entonces yo creo que también hay un proceso de modernización, de mejora de la gestión, no solo en número de dinero y en número de fiscales, también en modelo de gestión. No les voy a preguntar por las escuchas telefónicas, que también es un tema pendiente y que también es una caja negra. A propósito de cajas negras que se han escuchado en estos días, es una caja negrísima de qué es lo que ocurre con esas situaciones. Es un compromiso que hizo el fiscal nacional y me gustaría también, antes de votar esto, tener la claridad de dónde van a parar las escuchas que hace el Ministerio Público, cuál es su custodia, cuál es el cumplimiento de eso. Gracias, senador. Recuerdo que yo voy a someter a votación esto hoy día. Brevemente, Rodrigo. Mire, yo quiero recalcar el punto de que efectivamente nosotros y a la luz también de los puestos por el fiscal de Colombia, la única manera de que finalmente el fiscal nacional pueda resolver asuntos de carácter complejo es reforzar su responsabilidad. Acá yo lo que veo que podría suceder con el proyecto es que nosotros estamos creando una suerte de fuerza contraria eventualmente al mismo fiscal, que podría contraponerse en la interna, en la cultura. Todas las instituciones del Estado en general tienen también ciertas culturas internas, y cuando tú tienes una persona, y por eso me parece particularmente grave lo de la quina de la Corte Suprema, validado por la Corte Suprema, que de alguna forma se puede homologar también al mandamás en una institución jerárquica,
lo que estás haciendo acá es meter un problema en la cultura interna de una institución que, lejos de ser una solución precisamente para solucionar asuntos de complejos, supraterritoriales, etcétera, todo lo que dice el proyecto en sus intenciones, que está muy bien, va a terminar creando un problema grave. ¿Qué sucede en el caso? ¿Qué sucedería en el caso si el fiscal nacional pierde la confianza en el fiscal supraterritorial y decide buscar saltárselo de alguna manera, asignándole a los fiscales regionales, por ejemplo, causas que estarían eventualmente destinadas a ser parte de la Fiscalía Supranacional? Entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces mi problema, y yo entiendo también que tienen que haber contraparte, no sé si estoy muy de acuerdo con acusar constitucionalmente al fiscal nacional, porque, bueno, eso es otra materia. Pero sí me parece delicado crear un superfiscal, y que no dependa de la autoridad que, a la luz de lo que se ha puesto en esta misma comisión, debe tener la responsabilidad principal y un músculo suficiente para hacer que esta institución pueda actuar de manera eficiente. Gracias, presidente. Gracias a usted. Mire, no voy a votar hoy día, única y exclusivamente, porque en esta comisión siempre se ha escuchado todo lo que quieren hablar. Yo creo que es un retroceso la reunión de hoy día, porque por esta comisión, todos los temas que uno puede o no compartir, que han planteado los senadores, no están en este proyecto, no están en la idea matriz, son materia de otro proyecto. Pero bien, voy a volver a citarlo una próxima vez para escuchar, pedirle que venga el fiscal nacional. Ojalá esté el ministro. Yo tuve una conversación con el ministro distinta a las observaciones que aquí han planteado. A mí el ministro me dijo, no estamos ni a favor, no tenemos opinión respecto de, para bien o para mal, de las indicaciones. Solo queremos que entiendan que aquí hay un cambio de modelo. Y eso lo estamos haciendo todo, porque lo que queremos acá es un ministerio público con esta institucionalidad que pueda atacar de una vez por todas al crimen organizado que está viviendo el país, particularmente en la región que yo represento. Entonces, si nos empezamos a ir de la importancia de eso, yo creo que, claro, cuando tú le das más atribuciones a cualquier autoridad, tiene que tener una fiscalización y tiene que poder ser, de alguna manera, de dar cuenta. Ahora, la acusación constitucional de un fiscal nacional, la verdad, que es súper discutible, porque finalmente lo que yo no quisiera es tener un fiscal nacional que tenga que escuchar primero a los políticos que lo van a acusar constitucionalmente antes de actuar y que pierda su independencia. Eso es lo peor que nos puede pasar. Busquemos, hay por ahí un proyecto que se habló con el nombramiento del fiscal, que dure 8 años en su cargo, pero que a los 4 años tenga que rendir cuenta y que el Senado tenga que de alguna manera ratificar o poner término, no tengo idea qué. Pero uno no puede tener una autoridad de esta naturaleza que esté mirando a la Cámara de Diputados y al Senado para ver si actúa A o si actúa B, porque de ellos depende su cabeza. Es lo peor que nos puede pasar. Bien, voy a citar, le voy a dar la palabra inmediata, voy a citar el próximo lunes, pues tenemos, sí, Dios mediante el presupuesto, en que le vamos a pedir que venga el fiscal nacional, que esté el Ministerio de Justicia, los vamos a escuchar a ambos y ahí yo voy a someter a votación las indicaciones. Tiene la palabra el senador Guanchumilla, luego le va a dar la palabra a alguien del Ministerio de Justicia, a uno del Ministerio de Justicia, porque ya estamos al borde del término, a una persona del Ministerio Público, al senador Galilea, después el senador Guanchumilla y cerramos. Senador Guanchumilla. Presidenta, yo lamento su intervención, se lo digo con todo afecto, porque yo creo que un debate en el proceso de análisis, un proceso de análisis, yo creo que tenemos la más amplia libertad los senadores de esta comisión para dar a conocer nuestro punto de vista. Estamos en la etapa de análisis, en la etapa de discusión y después viene la etapa de decisión. En la decisión, por supuesto, que vamos a dar las indicaciones, pero en el análisis y en la discusión, la democracia es el libre debate de las ideas. ¿Y qué más en esta comisión? Cuando yo planteo que este es un tema político y a mí me interesa que tengamos un ministerio público potente, pero me interesa que como comisión hagamos las cosas bien y agotemos el debate.
y no tengamos apuro por votar si es que no estamos tranquilos intelectualmente respecto de lo que estamos debatiendo. Entonces, yo creo que usted tiene razón cuando creo que debería estar aquí ya en una decisión más política el fiscal nacional y el ministro de Justicia. ¿Te fijas tú? Y yo creo que esto es muy importante porque, perdóneme que hable de la contingencia, pero lo que pasó con los audios, hoy día tienen tela de juicio a toda la institucionalidad. ¿La institucionalidad va a ser capaz de procesar este tema? ¿Qué señal le vamos a dar a la opinión pública respecto de este tema? En un tema como este, ¿sería conveniente que el fiscal nacional pudiera dar instrucciones particulares? Yo pregunto nomás, no estoy tomando ninguna opción, pero ¿qué sea lo mejor para Chile, para esto? Para que la gente nos crea, que el fiscal nacional se meta en términos particulares en un caso como este. No sé, yo tengo mis dudas y podría dar muchos argumentos en un u otro sentido. Entonces, Presidenta, yo creo que escuchemos al ministro, al fiscal el lunes, a lo mejor ahí votamos y yo creo que podemos hacer las cosas bien. Todo, nada más. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Bueno, le agradezco un poco de mayor plazo para votar indicaciones. Y yo le sugeriría que los equipos de nuestros asesores con Ministerio y Fiscalía puedan trabajar a ver si llegamos a textos razonablemente consensuados. Yo quería señalar muy brevemente de las observaciones que planteó el Ministerio, el Ministerio de Justicia. El tema territorial, no territorial, yo creo que ese es un tema, está bien, más académico, pero creo que no cambia lo que estamos buscando con la Fiscalía Supraterritorial. Al final, se ocupe la palabra territorio o no se ocupe la palabra territorio, creo que no cambia demasiado las cosas. La forma de dirimir las competencias, está bien, creo que eso podemos llegar a un acuerdo, porque en realidad, esté o no esté el símbolo de que esté en la Constitución o no esté en la Constitución, por anga o por manga, naturalmente que lo decide el fiscal nacional y así está en la ley orgánica y no veo que nadie más pueda resolver tampoco esa contienda de competencia, así que lo doy porque podemos superarlo rápidamente. El nombramiento, ese es un tema que que va un poco a la raíz de lo que estamos buscando con este fiscal. Pues todos los fiscales regionales los nombra el fiscal nacional, pero en base a ternas que le llegan de las Cortes. Está bien, pero le llegan de las Cortes. Entonces, yo creo que aquí está el centro de lo que debemos darle vuelta durante la semana. ¿Por qué un fiscal supraterritorial, que no es que sea un superhombre o una supermujer, sino que simplemente se aboca con su unidad a investigar una determinada clase de delitos, porque esa es la diferencia? Pueden ser delitos igual de graves que los que ve un fiscal regional, simplemente que por la naturaleza de quien lo ejerce, por organizaciones criminales, tiene que tener una competencia más allá de... Eso es todo. Bueno, que usted me mire con cara de... El tema no es la gravedad, sino que es el tipo de delito. No, entonces creo que este es el tema que tenemos que darle vuelta a la semana, ¿sí? Es lo que quería decir. ¿Seguimos la regla en general de los fiscales regionales o entramos a una figura completamente distinta con esta dada la... Eso es lo que tenemos que darle vuelta en la semana. No sé para qué firmaron las indicaciones, entonces, senador Durresti, a excepción del senador Guanchupilla, que siempre lo dijo. Todavía no termino de hablar. La comisión y entonces voy a tener que levantar la sesión. No, y como dijo el senador Guanchumilla, firmamos las indicaciones con el espíritu de discutir política y jurídicamente estos puntos de vista. Pero ese es el punto central. Vamos a
para situar lo que esta semana hay que trabajar. Gracias. Senador Durresti. Presidenta, sumando a lo que señala el senador Galilea, yo creo que efectivamente démonos el tiempo para precisar ese modelo. ¿Tienen esta semana? Sí, Porque el sí, próximo lunes yo sí, voy a votar, así voten sí, todos ustedes en contra. Sí, yo creo que vamos a votar en la mayoría de acuerdo con una situación, pero... No se enoje. Pero, Presidenta... Presidenta, yo voy a apoyar la Fiscalía Supraterritorial, voy a apoyar la capacidad de que los fiscales nacionales persigan este tipo de delitos graves, sea en la región del norte, del sur, porque hoy día nos explicaban muy bien lo que hemos podido informarnos, que ya no se opera desde un lugar, se opera desde distintos lugares, los fenómenos criminales ya no son localizados y son ejercidos solo por una persona, sino que son muchos desde la comodidad de otros lugares, incluso desde dentro de la cárcel se opera de esta situación. Yo lo que quiero es que apuntemos no a reforzar, sino a cambiar determinados elementos. A mí no me gusta la fórmula como hemos construido las fiscalías regionales. Y citaba, y lo voy a citar en cada situación, lo que hizo el Ministerio Público con las sillitas musicales, creo que es algo que debiera en algún momento explicarlo y entender que resolvieron en contra de la Constitución. Nosotros establecimos en la Constitución una norma de que los fiscales regionales no podían cambiarse de regiones. Y con la firma de los fiscales nacionales anteriores, y en eso excluyo a Valencia porque ha cumplido su situación, se nombraba y se pasearon por todo Chile fiscales. Yo no quiero que eso vuelva a ocurrir con esta Fiscalía Supraterritorial, que no ocurra situación. Yo lo que quiero es sí, y Presidenta, yo creo que no carguemos de contenido las palabras. Yo lo que digo es el contrapeso. Si es la acusación constitucional, es un instrumento u otro. A mí me gusta el contrapeso y creo que es un principio básico en las políticas públicas, que tienen que haber facultades, pero también tienen que haber obligaciones, tienen que haber balance en las situaciones. Estoy dispuesto a entender si la acusación constitucional es el instrumento idóneo o no, pero tiene que haber la posibilidad de chequear, de que esas desviaciones, como tuvimos estas sillitas musicales, que fue primero uno y después fue una lógica de sillitas musicales, no terminan siendo la regla. Yo no tengo ningún problema de buscar esas fórmulas, pero creo que no nos equivoquemos en la figura, en las competencias, en las capacidades, y que al final de esta reforma constitucional y la posterior ley orgánica tengamos una fiscalía que efectivamente persiga, encuentre, desactive estos carteles o estas organizaciones criminales más complejas que exceden a un fiscal. Y también, y por eso creo que esto hay que mirarlo en conjunto, y por eso me gustaría que estuvieran los equipos de fiscalía como los equipos del Ministerio Público, que no sea simplemente un incremento de fiscales y de millones de presupuesto para que con eso se van a arreglar la situación. Hay temas endémicos y temas estructurales que si no se cambian no van a hacerlo, y la experiencia de la última reforma lo dejó claro y establecido. Gracias, senador. Al Ejecutivo, una persona en representación, 1 minuto porque ya estamos en la hora, y luego el Ministerio Público también. Gracias. Ejecutivo. Gracias, Presidenta, por su intermedio, y indicar particularmente que todos estamos buscando crear una nueva institucionalidad dentro del Ministerio Público. Es un cambio sustancial al modelo organizacional. En ese entendido, creo que no son tantas las discrepancias que tenemos. Sí consideramos que hay ciertas materias que más propias que la reforma constitucional son más propias de la Ley Orgánica Constitucional, y por ello es tan relevante el mensaje que presentó su Señoría Excelencia el Presidente de la República en este proyecto. Nosotros creemos particularmente que este tiene que ser un cargo de confianza, también creemos de que tienen que tener instrucciones particulares. Lo que sí consideramos es que particularmente dentro de la reforma constitucional estas no deben estar adscritas, sino particularmente la Ley 16.640. En ese entendido, creo que el Ejecutivo no tiene mayores discrepancias. Sí considera que por técnica legislativa el legislador debiese estar dentro de la Ley Orgánica Constitucional y no en la reforma. Sí hay unos aspectos que los plantearemos el lunes, pero que nos preocupan mayormente, que radica particularmente en que sea el fiscal nacional quien determine las causas en las que intervendrá la Fiscalía Supraterritorial.
Ello particularmente nos preocupa de sobremanera, considerando que ex ante hay un criterio en que el fiscal nacional pueda determinar qué causas o no pueda investigar esta Fiscalía Supraterritorial. Nosotros consideramos de que debiese ser un criterio más objetivo, establecido ya en la ley, lo que permite dotar de objetividad y no brindar discrecionalidad a la enorme e importante labor que va a tener la Fiscalía Supraterritorial, que efectivamente va a tener fenómenos delictuales absolutamente complejos y que requiere que efectivamente el fenómeno sea tratado de forma objetiva. Gracias. Ignacio. Presidenta, muy brevemente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el senador Galilea. De hecho, solo me permito leer una parte del mensaje, quizás para dar cuenta de que lo que dijo por su intermedio, señor Presidenta, el honorable senador Buenchumilla, no es un modelo tan distinto. El gobierno, en el mensaje, decía, esta nueva forma organizacional permitirá que el fiscal nacional pueda impartir instrucciones particulares al fiscal jefe de la nueva Fiscalía Supraterritorial. O sea, el propio gobierno reconocía, bueno, acaba de decir la representante, de que en este contexto las instrucciones particulares no le eran un problema. Solo que decía que había que discutirlo en la LOC. Bueno, nosotros creemos que eso es un error, porque si uno lo discute en la LOC, lo va a discutir tanto para las instrucciones particulares de los fiscales regionales, como de los fiscales adjuntos de todo el país, como de la Fiscalía Supraterritorial. Creemos, al revés que el Ministerio de Justicia, que es una virtud poner esto para encasillarlo a esta Fiscalía Supraterritorial, la cuestión de las instrucciones particulares en esta norma más que en la Ley Orgánica Constitucional. Eso por un lado. Segundo, el resto de los temas que ha planteado el Ejecutivo en realidad son temas que son básicamente menores. Y permítanme que lo diga así, muy respetuosamente. No hay otra solución que sea el fiscal nacional el que determine en última instancia qué causas va a haber la Fiscalía Supraterritorial. Porque, insisto, el Ministerio Público no funciona ni en razón de competencia territorial, ni en razón de competencia material. Por mucha objetividad que uno pueda poner en la ley orgánica, siempre van a haber casos en que uno va a preguntarse, ¿a quién se la derivo? ¿A la Fiscalía Supraterritorial o a la Fiscalía Regional? Y el único en una institución jerárquica que puede hacer eso es el fiscal nacional. Y por lo demás, es lo que dice la propia indicación. La indicación dice que quien va a definir qué causas va para allá o para acá es el fiscal nacional, conforme a cómo se determine en la ley orgánica constitucional. Por lo tanto, a la larga, y perdón, voy terminando con esto, a la larga, la única discusión, creo yo, perdón que lo diga así, pero creo que como lo acaba de decir el senador Galilea, la discusión central acá tiene que ver con la designación. Y ahí yo creo que se ha dicho todo, salvo probablemente una cosa, que es que en el caso de los fiscales regionales hay dos cosas que son distintas. Primero, el fiscal regional elegido de una terna de la Corte de Apelaciones respectiva, cuestión que la Fiscalía Supraterritorial no tiene sentido, por lo tanto la única posibilidad es subirlo a la Corte Suprema, y además ninguno de ellos son de exclusiva confianza del fiscal, lo cual pone en contradicho, o genera el riesgo de poner un conflicto entre instituciones, que es... Perdón, y en esto tampoco hay diferencia con el Ejecutivo. El Ejecutivo en su propia indicación dijo que era de exclusiva confianza del fiscal nacional. Por lo tanto, si es de exclusiva confianza del fiscal nacional, debe ser tanto para su salida contrada como para su salida. Creemos. Gracias, Ignacio. Habiendo dado término a esta comisión, esta se levanta. Claro.